Vamos a ver siempre, viendo qué nos dice el catecismo. Primero de la virtud. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Entonces una persona, cuando se dice una persona virtuosa, una persona que practica la virtud, es que tiene una firmeza que quiere practicar el bien, que quiere ir por el buen camino. Eso es practicar la virtud, es una persona que quiere practicar la virtud. Permite la virtud a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Muy bonito esto. La virtud nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos. Muchas veces uno puede estar contento, que no, yo estoy haciendo el bien. No, pero es que la virtud nos ayuda a dar lo máximo de nosotros mismos. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. La persona que busca esa virtud, ella va a saber hacer siempre el bien, buscarlo y elegirlo a través de las acciones concretas del día a día. Esa es la persona virtuosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que tender. Claro que sí, como católicos queremos practicar las virtudes. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios, San Gregorio de Niza. Entonces, el objetivo de una persona virtuosa, cualquiera de nosotros, es ser semejantes a Dios. Ahí estamos siendo virtuosos, ahí estamos yendo por el buen camino, ahí nos estamos santificando. Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales. O sea, las virtudes humanas, todas virtudes humanas, tienen su raíz, su fundamento en las virtudes teologales. Por eso las virtudes teologales son fundamentales, importantísimas, que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina, a la vida sobrenatural. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. O sea, lo que hoy vamos a ver son virtudes que se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos, a nosotros, a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Por eso son importantísimas, son muy importantes. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Es muy importante esta introducción para que comprendamos lo importante es que es practicar estas virtudes, porque toca directamente a nuestra relación con Dios. Las virtudes teologales fundan, animan, caracterizan el obrar moral del cristiano, informan y vivifican todas las virtudes morales, o sea, son las que informan, las que ayudan a las otras virtudes, a las virtudes cardinales también. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. O sea, tienen que ser infundidas por Dios y si tenemos esas virtudes teologales, vamos a ser merecedores de la vida eterna como veremos. Vamos a ir desgranándolas, estas virtudes. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo, también importantísimo. Vamos a ver que cada virtud tiene un don del Espíritu Santo, uno o dos dones del Espíritu Santo, que actúan directamente, que Dios quiere derramar ese don, el Espíritu Santo, derramar ese don sobre el alma para que practique esa virtud. Está totalmente unida. Como toca a Dios, Dios uno y trino, evidentemente el Espíritu Santo también actúa. 3 son las virtudes teologales, como sabemos. Me imagino que todos lo sabemos, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Son las 3 virtudes teologales que siempre tenemos que saber. Esas son las teologales que toca a Dios y las cardinales son 4. Que las veremos, las preguntaremos cuando toquen las virtudes cardinales. Entonces, ¿cómo vamos a ir estudiando cada virtud? Para que entiendan. Primero veremos el primer punto de cada virtud, el catecismo, la definición de la virtud, de la fe, de la esperanza, de la caridad. Después, los pecados que son contrarios a esa virtud, porque es importante conocer cuál es el pecado contrario para yo no caer en eso. Al revés, practicar el bien. ¿Cómo se crece en esa virtud? ¿Cómo se crece en la fe, en la esperanza? Muchas veces uno pregunta, ¿y cómo puedo crecer en la fe, en la caridad, en la esperanza? Vamos a verlo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo, como decíamos, que actúa, que es necesario para practicar esa virtud? Entonces, esos son los 4 puntos que vamos a ir desgranando en cada virtud. Vamos a pasar directamente a la fe. Entonces, virtud de la fe. También vamos a ver así alguna representación, se la representa con los ojos tapados, ¿no? Vemos que la fe, uno tiene fe en aquello que no ve muchas veces, ¿no? Y con la Eucaristía. Cuando celebramos la misa,
Después de la consagración que dice el sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe. Mysterium Fidei, este es el misterio de la fe. Nosotros tenemos plena fe auténtica, decisiva, total y completa de que ahí está Dios, nuestro Jesucristo, pero nuestros ojos no lo ven. Nuestros ojos ven otra cosa, pero la fe me dice una cosa que es distinta a lo que ven los ojos. Para ver, por eso se la representa con esos ojos vendados. O también, aquí nos recordamos de nuestro Jesucristo cuando a San Pedro, que se hundía en el agua, ¿no? San Pedro, hombre de poca fe, tuvo poca fe y se hundió. El que tiene fe consigue andar sobre las aguas, consigue decir a esa montaña, levántate y muévete hacia allá, lo que sea. Tenemos que ser hombres de fe. Entonces, vamos al primer punto, catecismo, definición. La fe es el punto 1814. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios, o sea, la fe, creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Todo lo que ha dicho y revelado Dios, nosotros lo creemos por la fe. Y la que la Santa Iglesia nos propone también. Por lo tanto, creemos en Dios. Creemos en lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, si Él dice una cosa, eso es verdad. Y yo tengo fe absoluta en que eso no hay ninguna duda. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Es una entrega libre por la fe. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. Por eso, en la fe es muy importante el conocimiento. Cuanto más yo crezca en el conocimiento, por eso la formación es fundamentalísima para el crecimiento de la fe. Porque luego vienen tentaciones, puede ser una tentación del demonio, puede ser una mala lectura, como vemos, una mala conversación con una persona que no tiene fe y me puede hacer dudar. ¿Por qué? Porque no tengo unos fundamentos, no tengo unas bases sólidas de mi doctrina. Cuanto yo más conozco, más fácil va a ser yo creer en Dios. El justo vivirá por la fe. La fe viva actúa por la caridad. Veremos esta explicación de la caridad muy importante. El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. O sea, la persona que no ha pecado contra Dios, contra la fe, permanece. La persona que peca rompe la amistad con Dios y su fe existe todavía la fe, pero queda un hilito de fe. Por eso nosotros cuanto más virtuosos seamos, cuanto más amemos a Dios, cuanto más queramos practicar la virtud, es una manera maravillosa de crecer en la fe. Pero la fe sin obras está muerta, como nos dice Santiago, privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. O sea, la fe sin las obras es algo muerto, que es lo que decían algunas herejías. Nosotros tenemos que tener fe, sí, pero tiene que estar regada por el amor, por la caridad, por las obras. Si no, privada la fe de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su iglesia, de su cuerpo. Las verdades reveladas permanecen para nosotros oscuras e inevidentes. O sea, hay verdades que han sido reveladas, pero nosotros no lo vemos claramente. Ha de intervenir la voluntad, movida por la gracia, siempre la gracia, ¿no? Iluminando, regando, para imponer al entendimiento aquel asentimiento firmísimo, no por la evidencia intrínseca de que carecen para nosotros aquellas verdades, sino únicamente por la autoridad infalible de Dios. O sea, seguimos, que no puede engañarse ni engañarnos. Dios no puede engañarnos. Por lo tanto, si Él es la verdad y Él ha dicho una cosa, ha declarado una cosa, eso es verdad. Porque Él no va a engañarnos. Él jamás podría mentir. Y si Él ha dicho una cosa, es verdad. Y nosotros tenemos fe en esa verdad de Dios. En ese sentido, el acto de fe es libre, sobrenatural y meritorio. Son características de la fe. La fe es la primera virtud cristiana. Fíjense, en cuanto fundamento positivo de las cosas. Sin ella no puede existir ninguna, como sin el fundamento de un edificio. Si bien la caridad es más excelente que la fe y que todas las demás virtudes infusas, en cuanto que dice relación a Dios
del modo más perfecto y cuanto forma de todas ellas. Sin la caridad ninguna virtud puede ser perfecta. La fe es el fundamento, pero es necesario que sea una fe llena de caridad. Si no hay caridad en la fe, está muerta. Lo más importante, como vemos, sin la caridad ninguna virtud puede ser perfecta. Caridad, el amor a Dios, el amor al prójimo. Y veremos después, la fe, la esperanza se van a terminar. La fe terminará. La esperanza terminará. El amor nunca pasará, la caridad nunca pasará. Entonces, importantísimo esto. ¿Cuáles son los pecados contrarios contra la fe? Esto es interesante saber porque a veces uno o puede tener una falta, un pecado, o ver o conocer alguna situación así, y uno tiene que, identificarlo. No, esto es contra la fe. O yo estoy siendo tentado contra la fe. O yo he cometido un pecado contra la fe. Para la hora, después de buscar los remedios, a la hora incluso de confesarme, etcétera, etcétera, es bueno tener este conocimiento. Entonces, pecados contrarios. Infidelidad o paganismo, herejía, apostasía, blasfemia, ceguera de corazón, embotamiento. Todo esto son pecados contra la fe que vamos a ir explicando. Entonces, primero, infidelidad o paganismo. Ya la palabra lo dice, infidelidad, que no es fiel a Dios, o paganismo, que se aparta de su verdad, de la verdad que Dios nos ha declarado. Cuando es voluntario esta infidelidad o paganismo, es el mayor de los pecados, después del odio a Dios, porque lo está haciendo de una manera voluntaria. Se está apartando a Dios de una manera voluntaria. Y es un pecado grave. La herejía. Hemos escuchado muchas veces herejía, esto es herejía, esto es herejía. La herejía, ¿qué es? Niega algún dogma revelado en particular o duda voluntariamente de él. Entonces, Dios ha instituido dogmas, la Iglesia los ha declarado dogmas, y el que niega esos dogmas en particular, o duda voluntariamente de uno de esos dogmas, está cometiendo un pecado contra la fe, un pecado de herejía. Se está rebelando contra esa verdad anunciada, declarada, pronunciada. Apostasía. Entonces una persona apostató de la Iglesia Católica, que es el abandono total de la fe cristiana recibida en el bautismo. La persona se apartó totalmente de la fe. Dejó a Dios totalmente de lado, se aparta de Dios. Es la apostasía, un pecado gravísimo. Sale la persona, quiere salir de la Iglesia. La blasfemia, sobre todo, evidentemente la blasfemia contra Dios, contra los santos, contra Nuestra Señora, pero como nos dice la Escritura, ¿no? Sobre todo la que va contra el Espíritu Santo. Un pecado gravísimo, y es contra la fe. Ceguera de corazón, embotamiento de los sentidos. Esto se opone al don del entendimiento y procede sobre todo de los pecados de la carne. Uno, claro, la fe es nuestra relación con Dios. Si yo me quedo solamente mirándome a mí mismo y queriendo dar rienda a todos a la concupiscencia, ¿no? Pecados de la carne, no solo de lujuria, pero puede ser de gula, de soberbia, de querer yo aparecer. Entonces me estoy olvidando totalmente de Dios y se me embotan los sentidos, me quedo embotado totalmente en mí mismo y pierdo la sensibilidad para las cosas de Dios. Y la fe, evidentemente, queda disminuida. Un pecado grave. ¿Cómo se crece en la fe? Una gran pregunta. Crecimiento en la fe. El principal cuidado que uno tiene que tener a la fe es nutrirla y fomentarla para que no se pierda o se corrompa. Entonces tenemos que nutrir, siempre tenemos que trabajar. Nunca, jamás nos podemos quedar contentos con la fe que tenemos. Nunca, 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 nunca. Yo ya soy un hombre de fe, yo ya soy un hombre y mujer de fe, voy a la iglesia, voy a las charlas incluso para crecer espiritualmente, etcétera, etcétera. No, nunca podemos contentarnos. Siempre tengo que estar nutriéndola, fomentándola para no perderla o que se corrompa. Tengo que pedir con fervor que se conserve y aumente esta divina luz, esta iluminación que nos enseña el camino del cielo en medio de las tinieblas de nuestra ignorancia. Nosotros somos ignorantes. La fe nos va iluminando y nos va dando conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, importantísimo, pedir con fervor
para conservarla, no solo conservarla, sino aumentarla, esta luz divina. Importantísimo este punto, comentábamos antes, rechazar, evidentemente mediante la gracia, pues sin la gracia no somos capaces de rechazar nada, ninguna tentación, rechazar todo lo que pueda representar un peligro contra la fe. ¿Cuáles pueden ser peligros contra la fe? Sugestiones diabólicas, tentaciones, dudas, etc. Que combatiremos indirectamente distrayéndonos, pensando en otras cosas. El demonio viene como cualquier tentación, yo puedo hacer eso, me viene para que yo caiga, para hacerme apartarme de Dios, y lo mejor es distraerse, ponerse en una distracción. El demonio viene con 1, 2, 3, 4, 5 veces, entonces yo, ay, esta velita aquí, entonces ya me pongo a pensar en otra cosa, y la tentación pasa. ¿Por qué? Porque pongo mi atención, mi imaginación, mi entendimiento en otra cosa, y dejo de prestar atención a esa tentación. Nunca directamente enfrentando con la tentación o discutiendo con ella. Es una locura. Y más en las tentaciones contra la fe. Jamás ponerse con el demonio. Entonces el demonio le dice, no, pero la fe, pero entonces la Eucaristía, pero ¿será verdad que entonces uno se pone, pues no sé, habría que ver, porque entonces se pone a conversar con el demonio en la tentación. Eso es una locura. Eso es la locura de las locuras. Uno tiene que huir de la tentación. No tiene que enfrentarla, ni discutir con el demonio. ¿Qué pasa cuando se discute? Conocemos a Adán y Eva, empiezan y ven, mira qué manzana tan rica, ¿por qué no podéis comerla? ¿No queréis comerla? ¿Seréis como dioses? Empieza una conversación, la persona responde una pregunta y ya es enganchada por esa mentalidad angélica, que es mucho más capaz que nosotros. Entonces nosotros automáticamente rechazarla. Igual que tenemos que rechazar las lecturas peligrosas o imprudentes. Si yo sé que hay ciertas lecturas que me pueden llevar a dudar de la fe, que no son doctrina segura, que son de autores que son o heréticos o cismáticos o que no son de buena doctrina católica, etcétera, etcétera, atención. Por eso es muy importante saber antes de leer una cosa, si es una cosa buena o una cosa mala. Más hoy en día, que por internet circula absolutamente todo, uno va a buscar una cosa, no sabe si es protestante, si es católico, si es un herético, si es un cismático, si es un protestante. Uno busca una palabra, una cita bíblica, y a veces le puede dar una explicación cualquier persona. Entonces uno tiene que ir a una fuente segura, porque nuestra fe, si leemos algo que no corresponde con lo que nos ha enseñado Dios, con lo que nos ha revelado Dios, con lo que nos ha revelado la Iglesia, nos ha declarado la Iglesia, yo puedo estar cayendo, puedo estar en peligro de no crecer en la fe. La soberbia intelectual es un peligro contra la fe y yo tengo que evitarla para crecer en la fe. La soberbia intelectual es aquel que se cree, la persona, que yo no necesito la fe, yo tengo ya mi fe, mis cosas, yo entiendo ya mi religión, mi doctrina. Esa persona no va a crecer nunca en la fe. Esa persona está disminuyendo la fe. Porque la fe requiere la gracia de Dios, dejarnos tocar por la gracia de Dios. El orgulloso, la persona soberbia, pues está cegándose, está embotando sus sentidos también. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo que hace falta más para practicar la fe? ¿Alguien se arriesga a levantar un don? A ver si... De los dones, ¿saben los dones del Espíritu Santo? Temor de Dios. ¿Quién más? ¿Alguien se arriesga? Tan tímidos. ¿Cuál han dicho? Piedad. Bueno, vamos a ver. Entonces, uno de los dones del Espíritu Santo que hace falta para la fe son 2. Es el don del entendimiento, decíamos todo lo de conocimiento, la formación, etcétera, y el don de ciencia. Esos son los dones que nos van a ayudar más a practicar la virtud de la fe. Entonces, el don de entendimiento, la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, se hace apta para una penetrante intuición de las verdades reveladas. Claro, porque si es un misterio, no lo voy a conocer, pero me da una intuición para penetrar en esas verdades reveladas. Entonces, por eso es muy importante el don del entendimiento.
Por mucho que se ejercite la fe al modo humano o por la vía ascética, jamás podrá llegar a su plena perfección y desarrollo. Para ello es indispensable la influencia del don, el don del Espíritu Santo de entendimiento, que sería la vía mística, un don especial del Espíritu Santo. Manifiesta las verdades reveladas con tal claridad, con el don del Espíritu Santo, que sin descubrirles todo el misterio, les da una seguridad inquebrantable de la verdad de nuestra fe. Entonces, nosotros mismos, sin darnos cuenta, espero, pues muchos o todos prácticamente, tenemos esa fe absoluta, por ejemplo, en la Eucaristía. Entonces se celebra la misa y en el momento de la consagración, cuando se eleva la hostia, sabemos que ya no es pan. Y tenemos la certeza absoluta por un don del Espíritu Santo, por un don que nos ilumina el entendimiento. Y tenemos esa revelación, que tenemos esa seguridad inquebrantable, que es una verdad, que ahí está Dios. Entonces, eso es el don del entendimiento del Espíritu Santo. Se ve especialmente en las almas místicas, que tienen desarrollado este don en grado eminente, los místicos. Estarían dispuestas a creer lo contrario de lo que ven con sus propios ojos antes que dudar en lo más mínimo de alguna de las verdades de la fe. Es bonito esto. La persona que recibe y se abre a este don de entendimiento, si yo sé que Dios ha declarado una verdad de fe, si la Iglesia ha declarado una verdad de fe, si Nuestra Señora, por ejemplo, ha dicho algo, las apariencias pueden decir lo contrario. Yo voy a tener fe absoluta en eso que Dios ha dicho. Eso en el mundo que vivimos se exige mucho, porque hoy en día las apariencias parecen una cosa, parece que el demonio está triunfando, pero nosotros con el don de la fe, iluminado por el don del entendimiento, por la virtud de la fe, perdón, iluminado con el don del entendimiento, nosotros tenemos esa certeza absoluta de que se va a realizar, se va a cumplir todo lo que Dios ha dicho, la Iglesia es inmortal, las promesas de Nuestra Señora de Fátima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese don del entendimiento. Místico, nosotros muchas veces intentamos, ay, pero San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, tantos otros místicos que ha habido a lo largo de la historia. Místico es aquel que recibe gracias místicas. Todos nosotros recibimos gracias místicas y podemos vivir recibiendo gracias místicas. Podremos vivir en la aridez, en algunos momentos, en la ascética, que nos cuesta, que tenemos que estar remando y remando ahí para la vida espiritual, pero a veces sentimos que las velas de nuestro navío soplan, el viento del Espíritu sopla, del Espíritu Santo sopla sobre nuestro barco y empezamos a navegar a una velocidad impresionante y vamos navegando rapidísimo, súper contentos. Es una gracia mística eso. Y todos nosotros, yo estoy seguro que la hemos experimentado alguna vez. A veces sí, a veces estamos ahí remando en el día a día. Ay, madre, qué dura es la vida, qué difícil. Pero bueno, ahí estamos avanzando. Vamos, poquito a poco. Eso es la gracia ascética, podríamos decir, la vía estética. Pero de repente el Espíritu Santo sopla y empiezan las velas a llenarse y nosotros llenos de entusiasmo vamos caminando. Entonces tenemos que dejarnos tocar por esas gracias. Pasamos a la virtud de la esperanza, si no, no nos va a dar tiempo ahí. Es complicado porque es muchísima materia. Habría que haberla separado tal vez, porque con la fe se podría hacer varias charlas, pero una charla tranquilamente hubiera sido más cómodo, ¿no? Pero entonces, no sé si tienen la idea de conjunto de la fe, de lo que hemos explicado. Entonces, la definición, los peligros, ¿no? Los pecados, el crecimiento y el don del Espíritu Santo. Pasamos a la siguiente. ¿Alguna duda? Entonces, vamos a la esperanza. Entonces, la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza se la representa con una estrella, la estrella matutina, la confianza, ¿no? Y un ancla. Veremos qué es lo que representa. Entonces, vamos a la definición de la esperanza, en el Catecismo, el punto 1817. Es muy bueno ir al Catecismo. Nosotros, me imagino que todos tenemos el Catecismo en casa, ¿no? Me imagino, es una cosa importantísima tenerlo en casa. Ahí está toda nuestra doctrina. Yo por eso siempre hago cuestión de intentar poner siempre las definiciones basándonos en el Catecismo, porque ahí está nuestra doctrina de los católicos, ¿no? Entonces es muy importante tener el conocimiento. Es claro, además es conciso y representa muy bien todo lo que doctrinariamente se quiere hablar sobre el tema. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna con
como felicidad nuestra. Entonces, esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos. Todos nosotros tenemos la esperanza de aspirar un día al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, importante, la esperanza no se apoya en sus fuerzas, en nuestra fuerza, sino se apoya en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo, en los auxilios de la gracia de Dios, en concreto del Espíritu Santo. Quien se apoya en sus fuerzas y no confía en los auxilios de Dios, nunca va a tener esperanza. Y vamos a ver luego cuáles son los pecados contra la esperanza. Entonces, muy importante, no fiarse de sus propias fuerzas. El que piensa que él va a poder hacer las cosas, ojo, una persona que no va a tener esperanza, por lo tanto, no va a tener esa aspiración al reino de los cielos. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad. Todos nosotros tenemos un anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Todo el hombre tiene un anhelo de felicidad, todo el hombre busca la felicidad. Todos, absolutamente todos los hombres buscan la felicidad. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Protege del desaliento. La esperanza protege del desaliento. Sostiene en todo desfallecimiento. Dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. O sea, además la esperanza nos preserva del egoísmo. La persona que tiene esperanza en las cosas de Dios nos priva, nos defiende de ser egoístas y nos conduce a ser personas que amen, personas que tengan caridad. ¿Cómo están todas las virtudes entrelazadas? No sé si lo van viendo, la virtud, la esperanza y la caridad. La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido. Entonces, nos recuerda y perfecciona la esperanza del pueblo elegido de Abraham, de las promesas que Dios hizo a Abraham. Esperanza colmada en Isaac y purificada por la prueba del sacrificio. Esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Así es lo que nosotros, esperando sobre toda esperanza. Nosotros siempre tenemos que tener esa esperanza. Nunca podemos desanimarnos, nunca podemos entrar en desfallecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la virtud, viendo algunos de los aspectos cómo se la representa, igual que vimos que la representaban a la fe con la Eucaristía, con los ojos vendados, la esperanza la representan con un ancla. Un ancla que es una cosa sólida, es una cosa firme. Ya en los primeros cristianos se utilizaba este símbolo, el ancla con dos peces. Esto creo que es en una catacumba. ¿Qué quiere decir el ancla? Por el hecho de mantener una embarcación fija en el mar, cuando está en el mar, echa el ancla y se queda fija. Se constituyó en símbolo de la esperanza, por ser una masa de peso que retiene al navío. El ancla se considera un símbolo universal de firmeza, solidez, tranquilidad y fidelidad. En medio de la movilidad del mar, de las emociones y de los elementos, ella es lo que fija, ata, inmoviliza o asegura. Y es lo que nos hace la esperanza. La esperanza en nuestra vida nos da esa estabilidad que, ante los movimientos del mar, de las emociones, etc., esa ancla firme que es la esperanza nos ayuda a mantenernos tranquilos, fieles a Dios, sólidos y firmes. Pecados contra la esperanza. Más o menos los hemos dicho. Son pecados que a veces de una manera, de un grado o de otro, nosotros podemos caer o caemos, porque el demonio es algo que quiere quitarnos siempre. ¿Y cuáles son esos pecados, esas faltas? La desesperación y la presunción. El demonio quiere desesperarnos y quiere que tengamos presunción. Vamos a explicar. La desesperación es algo tremendo. Considera imposible la salvación eterna. La persona que se desanimó, una persona que se desanimó, ve que ya no tiene fuerza para salvarse, ya ve que ya no tiene fuerza para conseguir practicar las virtudes, no tiene fuerza para rezar, no tiene fuerza, se desesperó, se desanimó. Por eso es lo peor que un católico puede hacer, es desanimarse. Por eso un católico tiene que vivir con la esperanza, tiene que vivir animado siempre,
animado y animando a los otros, porque es fundamental en la virtud de la esperanza, de desear ese anhelo, esa felicidad, ese puesto que Dios tiene reservado en el cielo para todos nosotros. Si no tenemos eso claro, vamos a desesperarnos, porque como nosotros, el hombre, tiene ese anhelo de felicidad y solo la obtenemos, solo vamos a llenarla con Dios, cuando la persona no tiene esa esperanza de ir en busca de Dios, se va a desesperar. Y ahí se operan las desesperaciones de la humanidad. Proviene de la acidia y de la lujuria. La presunción. Entonces esto era la desesperación. Que nunca caigamos en esa desesperación. Si vemos que estamos desesperados, atención, porque estamos pecando contra la virtud de la esperanza. La presunción reviste dos formas principales. La que considera la bienaventuranza eterna como asequible por las propias fuerzas sin ayuda de la gracia. O sea, yo solo, sin la gracia de Dios, yo voy a conseguir salvarme. Yo voy a conseguir llegar a ese premio que Dios me tiene reservado en el cielo. Es una persona presuntuosa. Es presunción eso. Porque sabemos que sin la gracia de Dios nada podemos hacer. Y nada es nada. La que espera salvarse, el alma que espera salvarse sin arrepentimiento de los pecados u obtener la gloria sin mérito alguno contra el Espíritu Santo. Entonces la persona que pretende salvarse, pues sin arrepentirse de los pecados. ¿Cuántas veces ve uno va pecando, no, Dios se apiadará de mí, yo iré al cielo de todas maneras? No, la gente, uno tiene que tener esperanza de querer ir al cielo. Si no tiene esa esperanza y no tiene ese deseo de arrepentirse de los pecados, evidentemente está siendo un presuntuoso. Que a veces también, esa presunción también la podemos dar a otras personas. Muchas veces, por ejemplo, uno va a un funeral y muchas veces hay una presunción automáticamente de que todo el mundo se salva. Entonces, esta persona que ya está en el cielo, entonces, bueno, esperemos que esté en el cielo, pero ya estamos siendo un poco presuntuosos con el alma de esta persona. Vamos a rezar por ella porque eso la Iglesia nos pide rezar por los difuntos para que lleguen cuanto antes a la gloria eterna. Pero a veces la persona ha sido una persona, madre mía, y está en el cielo seguramente. Estamos aplicando la presunción para esa persona, en el fondo porque nosotros luego nos la queremos aplicar para nosotros mismos. Si esa persona está en el cielo, seguramente que yo soy menos malo, también voy a ir al cielo. Para ver cómo es la presunción. No solamente nos la aplicamos a nosotros, pero a los otros, para que me sea más fácil aplicármela a mí. ¿Proviene de dónde viene esta presunción? De la vanagloria y de la soberbia, evidentemente. ¿Cómo se crece en la virtud de la esperanza? Entonces, antes de nada, para crecer en la virtud de la esperanza, hay que evitar los dos escollos contrarios a la esperanza, la presunción y la desesperación. Contra la presunción, tenemos que recordar que sin la gracia de Dios no podemos absolutamente nada en el orden sobrenatural. Nada podemos. Si yo rezo un rosario, si yo tengo fuerzas para venir a misa, si yo tengo fuerzas para ir a una charla de formación, si yo tengo fuerzas para ir a una hora eucarística, es porque Dios me ha dado la gracia, por lo tanto no tengo que presumir de nada. Es Dios que me ha dado la gracia y yo humildemente tengo que, gracias a Dios porque me ha dado esta gracia y porque he sido fiel a esta gracia. Ser humildes, por eso nada de vanagloria. Contra la desesperación, recordar la misericordia incansable de Dios. La persona que desespera es la persona que no cree en la misericordia de Dios. Porque la persona puede estar en el peor de los pecados, puede haber cometido las mayores aberraciones, abominaciones, pero si la persona recibe la gracia de Dios y quiere arrepentirse, Dios no niega nunca el perdón a un corazón arrepentido. Por eso la misericordia de Dios es infinita. Nunca Dios se va a cansar de perdonar al penitente, al que quiere cambiar, al que quiere mejorar. Nunca, jamás. Por lo tanto, el que se desespera está dudando de la misericordia de Dios. Esperemos que nosotros nunca dudemos de la misericordia de Dios y vivamos siempre de esa esperanza, de la esperanza de que por Dios vienen todas las fuerzas para nosotros alcanzar ese premio y nosotros siempre confiemos, a pesar de nuestros pecados,
sin esa presunción, evidentemente, pero a pesar de nuestros pecados, con un corazón arrepentido, el deseo de mejorar, el deseo de cambiar, el deseo de santificarnos y de arrepentirnos. Dios nos perdonará. Tenemos que tener esa confianza siempre. Por eso los heraldos del Evangelio siempre, en las misas, sermones, charlas, todo, Monseñor Juan, nuestro fundador, el maestro de nuestro fundador, el doctor Plinio, ¿no? Él siempre ha hablado de la confianza, que es esa fe, la confianza es la fe, la esperanza fortalecida por la fe. O sea, son las dos virtudes teologales unidas, podríamos decir, la fe y la esperanza. Es una virtud que nosotros tenemos que practicar siempre. Siempre tenemos que tener confianza. En los peores momentos, en los momentos más difíciles, confianza en Nuestra Señora, confianza en Dios. Nunca dudar de la confianza, de la misericordia de Dios. El que duda va a decrecer, va a caer en la desesperación. Que nunca Dios permita que nosotros caigamos en esa desesperación. Buscar, otra cosa que ayuda al crecimiento, es levantar la mirada al cielo. Cuando nosotros más estamos mirando las cosas de la tierra, las cosas del mundo, las cosas de la carne, en cuanto a concupiscencia, nuestras cosas particulares, más somos tendientes a no tener esperanza en aquello a lo que estamos llamados a recibir. Entonces yo vivo con las cosas de este mundo. Yo no vivo pensando que este mundo aquí un día terminará y tengo la esperanza de la gloria eterna. Entonces, el que no tiene la mirada levantada para lo alto se va a desesperar con mucha facilidad. Yo sé, aunque no me guste pensarlo, que un día voy a morir, me voy a tener que presentar ante Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a recibir, Dios quiera, el premio o el castigo que me merezca. Dios quiera el premio. Veremos que a veces tenemos temor, a veces a la muerte o a esa situación. ¿Por qué? Por la situación. ¿Será que estoy en gracia de Dios? ¿Será que estoy bien, en una buena situación espiritual? Para eso es otro don que veremos después. Don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don? A ver quién se atreve. ¿Alguien? ¿La? Fortaleza. ¿Alguien más? ¿Se anima? Tan tímidos, ¿eh? Don del Espíritu Santo, lo acabamos de decir. Don de temor. El don es uno de los dones del Espíritu Santo. Don de temor de Dios. Eso nos ayuda a la esperanza, a practicar la esperanza. Uno adquiere, por el don de temor, uno adquiere docilidad especial para someterse totalmente a la divina voluntad por reverencia a la excelencia y majestad de Dios que puede infligirnos un mal. Entonces, por esa docilidad que nosotros adquirimos, somos dóciles a la voluntad de Dios, por el temor. Entonces, por eso es una tragedia la persona que pierde el temor de Dios. Hay veces que hay pueblos, ¿no? Todavía, en Colombia, por aquí por Centroamérica, de repente, ¿no? Que Dios no permita nunca que perdamos el temor de Dios. Lo he escuchado muchas veces así, ¿no? Que no permita que perdamos ese temor, porque en el fondo nos ayuda, nos incentiva, nos hace dóciles a practicar la voluntad de Dios. Entonces, es un don del Espíritu Santo. Y aquí uno podría hacerse una pregunta, pero entonces, ¿es posible que Dios sea temido? ¿Uno puede temer a Dios? Estamos hablando del don del Espíritu Santo, don de temor de Dios. A ver, venga, ¿quién sale aquí y me responde? Temor de ofenderle. Vamos a ver qué nos dice un doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Él es el que hace la pregunta, ¿no? Y el que le responde también, ¿no? Entonces vamos a ver cómo responde eso, porque es una buena pregunta. ¿Es posible que Dios sea temido? No sé si alguna vez se la habrían hecho. No habla del temor de Dios, pero ¡ay, por qué! Si Dios es misericordia, Dios es amor, ¿por qué puedo tener que temerle? Entonces, una pregunta que viene muy al caso de lo que estamos viendo. En sí mismo, Santo Tomás de Aquino, Dios como suprema e infinita bondad no puede ser objeto de temor. En sí mismo no puede ser objeto de verdad, porque es la bondad, sino de amor. Solo puede ser objeto de amor, pero en cuanto que en castigo de nuestras culpas, puede infligirnos un mal y debe ser temido. Ya al contestar a la objeción armoniza el temor y la esperanza,
Santo Tomás armoniza el temor y la esperanza, diciendo que en Dios hay justicia y misericordia. La primera, la justicia, de las cuales excita en nosotros el temor. La justicia de Dios es una virtud de Dios. Él es el justo por excelencia. Él es la justicia. Y al ser justo, va a dar a los que se portan bien un premio y a los que se portan mal un castigo. Y eso excita en nosotros un temor. Ese es el temor por el cual nosotros tememos a Dios. Y la segunda, la misericordia, la esperanza. Entonces, no sé si queda claro. Es bonito saber esto, saber explicar, porque de repente alguna vez a ustedes les hacen una pregunta a alguien, un vecino, un amigo, alguien en una charla de formación, los terciarios, etc. Pero ¿por qué, si Dios es amor, Dios es misericordia, por qué tenemos que temer a Dios? Entonces, Santo Tomás de Aquino, y ustedes responden. Pasamos a la última virtud, y ya en el tiempo que nos queda. Virtud de la caridad. Virtud de la caridad o virtud del amor también, pero caridad. Entonces se la representa pues cuidando a un niño, ¿no? Cuidando las almas, ¿no? Y con un corazón que es el símbolo del amor, el símbolo de la entrega. El símbolo de la entrega por excelencia, ¿cuáles son? Son los corazones, evidentemente, de Jesús y de María. Es el amor más perfecto, el amor más puro, las criaturas más perfectas. Por eso Nuestra Señora Fátima pidió que se tenga devoción al Inmaculado Corazón de María. En el fondo estamos pidiendo que nosotros también crezcamos en ese amor, en esa caridad, en esa entrega. ¿Cuál es la definición de caridad según el Catecismo? La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como nosotros mismos por amor de Dios. Esto nos dice el Catecismo y esto nos suena evidentemente del propio Evangelio. Cuando el doctor, no me acuerdo si es un doctor o un fariseo, le pregunta, el doctor de la ley le pregunta a nuestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y nuestro Jesucristo le dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, con toda tu inteligencia. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, en eso se resume la ley. Y en esto es la caridad. Amar a Dios sobre todas las cosas, y es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir ese sobre todas las cosas? Que yo estoy dispuesto a dejar cualquier cosa antes que ofenderlo. Antes que ofender a Dios, yo estoy dispuesto a dejar cualquier cosa. Quien ha hecho retiro espiritual, hace poco hicimos el retiro espiritual con las familias, los terciarios y eso, lo de las criaturas. ¿Cómo uso yo las criaturas? Si hay alguna criatura, alguna cosa que me lleva a apartarme de Dios, yo tengo que dejarla. Lo mismo, si hay algo que me lleva a ofender a Dios, yo tengo que estar dispuesto a sacrificarlo. A sacrificarla, no, a olvidarme de ello, porque yo prefiero el amor de Dios, que es la caridad suma. Y amar al prójimo, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por amor a Dios, que eso es la caridad. Esa es la definición correcta de caridad. Amor al prójimo por amor de Dios, por amor a Dios. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo, amando a los suyos hasta el fin. Así tenemos que amarnos nosotros también. Manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que recibe también en ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Esto es súper bonito, todo este lenguaje. Y también este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros. ¿Cómo tiene que ser este amor? Como yo os he amado. Así tiene que ser el amor entre nosotros. Esto nos lo tendría que ser una oración todos los días. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos ha amado Dios? Ha entregado su vida por nosotros. Así tenemos que estar dispuestos a dar por el otro. Porque claro, a mí si me dijesen, no, yo si nuestro Jesucristo se apareciese, yo daría mi vida por nuestro Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros no diría eso? Pero aparece otra persona y yo, no, por esa persona por él no se quedaría por él. Yo tengo que amarlo como Él nos ha amado. Amamos así nosotros, practicamos la caridad de esa manera. Esto es lo que nos invita a nuestro Jesucristo, a practicar la caridad así. ¿Qué es amarlo? Aquí lo explica también. Es hacer en todo su voluntad. Hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo. Hasta que lleguemos a ser en todo como Él, un verdadero alter ego, un otro yo. Sed perfectos como vuestro Padre Celeste es perfecto. Ese es el amor al cual estamos llamados.
Es bonito. Entonces, ¿cuál es el pecado contrario a la caridad? ¿Alguien lo sabe? Hay varios. Son bastantes. Entonces, el odio va contra la caridad. La acidia, vamos a explicarlo ahora. La envidia, la discordia, la contienda o porfía. Es lo mismo, se decía antiguamente. El cisma, la guerra, la riña, la sedición. Son pecados, vamos a ir explicando. Entonces, el odio. Aquí nadie, pues son cosas que hemos escuchado, que nosotros no, en nuestra vida no existen esas cosas, pero lo vamos a ir comentando por si acaso alguna vez alguien ha escuchado para que estar atentos. Si se refiere a Dios, es un gravísimo pecado, el odio contra Dios. ¿Se acuerdan? En la fe nos decía, puede ser tan grave como el odio de Dios. Tener odio a Dios, pecado grave, es el mayor de cuanto se puede cometer, porque ya no es una debilidad, una persona que comete una falta por debilidad, porque es débil y se deja llevar por la carne, por el mundo, por el demonio. No es una persona que odia a Dios, que le gustaría que no existiese, que le gustaría hacer daño a Dios, odia. Le gustaría hacer todo lo posible para que no existiese. Si se refiere al prójimo, es también el que lleva consigo mayor desorden interior, aunque no sea el que perjudique más al prójimo. El odio no tiene que ser no es un pecado que puede perjudicar, una cosa más interna, pero está mal eso. Es un desorden interno y uno tiene que evitarlo. Este odio, ¿de dónde procede? De la envidia. Entonces uno tiene una cosa, yo me gustaría tener aquello, no sé qué, entonces termino teniendo odio contra esa persona. ¿Por qué él sí y yo no? Ahí empieza el odio, ¿no? Tremendo. La acidia. ¿Qué es la acidia? Es tedio. Tedio o pereza espiritual, que se opone al gozo del bien divino procedente de la caridad. Claro. No encuentra placer en Dios, en el amor pleno, absoluto. Nuestro amor, nuestra alegría tiene que estar en participar del amor de Dios. Y la acidia, esa pereza espiritual, no encuentra ese placer en Dios y considera las cosas que a Él se refieren como tristes, sombrías, melancólicas. Entonces uno va, un ejemplo, uno va a una hora santa, entonces uno va, entonces ahora que no, que uno va a misa, no encuentro aquí, que me parece tan triste esto, tan sombrío, tan melancólico. Una persona que está sufriendo la tentación o está con el pecado de acidia, por culpa propia puede ser, o por debilidad, o el demonio lo puede estar tentando simplemente. No tiene que ser que caiga. Él puede estar tentándolo de acidia, de pereza espiritual. No voy a ir al Santísimo porque me parece una pérdida de tiempo. Me puedo quedar en casa haciendo otras cosas y eso sí que es producir. Me quedo una hora delante del Santísimo y ahí que produzco. A veces me quedo dormido. Entonces, no. Uno tiene que las cosas de Dios, las cosas del amor, de la caridad, darle muchísima más importancia, porque si no, yo estoy pecando de pereza espiritual. Otros vicios derivados de la acidia es la malicia, el rencor, el ser pusilánime, la pusilanimidad, la indolencia para observar los mandamientos, la divagación de la mente para cosas ilícitas. Entonces son todo cosas de la acidia. Sigamos, la envidia, que se opone al gozo espiritual por el bien del prójimo. Se opone al gozo espiritual, a la alegría espiritual por el bien del prójimo. Entonces yo deseo ese bien que tiene el prójimo. Entonces uno está perdiendo esa caridad, ese gozo espiritual. Es de suyo pecado mortal contra la caridad, que nos manda a alegrarnos del bien del prójimo. La caridad, la virtud teologal de la caridad, nos manda a alegrarnos del bien del prójimo. Es importante saber esto. Nosotros, si alguien tiene un bien, yo tengo la obligación de alegrarme por esa persona. Porque es un don, es algo que Dios le ha dado a esa persona. Y como dice San Pablo, lo leímos ayer o antes de ayer, no hay nada que no sea para el bien de los buenos. Si Dios lo da, es para el bien de los buenos. Y a mí me va a alegrar ese bien que Dios le ha dado a otra persona. Y me tiene que alegrar, porque si no, estoy pecando de envidia. Ahí es donde entra la envidia. Por eso la admiración, el admirar las cosas en las otras personas, es una manera maravillosa de crecer en el amor de Dios. De ella proceden
siendo veniales únicamente los primeros movimientos. Cuando empieza el pecado de la envidia, si no lo corto, si no lo cedo, pues, o si le doy rienda a los primeros movimientos, puede ser pecado venial si no lo corto a tiempo, puede llegar a mortal. O los que caen en cosas insignificantes, en materia parva, en materia pequeña. De ella proceden, de la envidia, procede el odio, procede la murmuración, el murmurar. ¿Por qué murmuro de otra persona? Porque en el fondo tengo envidia de ella, de sus cualidades, de las cosas que ella tiene, de las cosas que hace, de cómo las hace. Envidia. Entonces yo voy murmurando, voy difamando, le quiero quitar la fama, le mancho la fama de la persona. ¿Por qué? Porque tengo envidia. Pecados. El gozo de las adversidades del prójimo. Yo cuando al otro se cae, cuando le pasa algo, qué bueno que este ha perdido todo lo que tenía, perdió el dinero ahí, perdió no sé cuánto, chocó el carro ahí, el que iba ahí tanto, estaba tan contento con su carro, chocó, se alegra por las adversidades del prójimo. Envidia, es un pecado. Y se queda triste en la prosperidad del prójimo. Cuando el prójimo tiene cosas buenas, él se queda triste. En el fondo, porque piensa, por orgullo, porque él sí y yo no. Es lo que se pregunta el orgulloso siempre. La discordia se opone a la paz y a la concordia por la disensión de voluntades, en lo tocante al bien de Dios o al prójimo. Entonces, una disensión de voluntades. Entonces, dos voluntades que chocan. Puede ser por las cosas de Dios o por las cosas del prójimo. Eso se opone a la paz y a la concordia, que tiene que reinar en un verdadero católico. No tiene que evitar cualquier discordia. Tiene que evitar cualquier discordia. La contienda o porfía, una contienda que se opone a la paz con las palabras, discusiones o altercados, y es pecado cuando se hace con espíritu de contradicción, que se perjudica al prójimo o la verdad o se defiende esta última en tonos altaneros y con palabras mortificantes. Entonces hay gente que se queda con el espíritu de contradicción, que no, que esto es así, que no sé qué, que en plan cabezota, no sé qué, y se pone a discutir por discutir. Es una contienda, es una persona que está enfrentando, está de una manera altanera. Él sabe, puede incluso saber, pero es que yo no voy a ceder, yo no voy a darle la razón. ¿Por qué voy a darle la razón? ¿Por qué tengo que darle? No, yo voy a seguir ahí R que R. Está siendo una persona que está pecando de contienda. Siguiente. El cisma, guerra, riñas. Se opone a la paz con las obras, ya de una manera en obras. El cisma, apartando de la unidad en la fe y sembrando división en lo religioso, pecado grandísimo. Un cisma es una separación en el campo religioso. La guerra entre pueblos, que cuando es injusta, es además un gravísimo pecado contra la caridad, por todos los daños, trastornos, etcétera, que puede acarrear, aunque puede ser lícita en determinadas condiciones, claro que sí. La riña es una especie de guerra entre particulares, una riña entre dos personas que terminan pegándose, van a entrar en una riña, ¿por qué? Por cosas particulares. Procede de la ira. La persona se ha llenado de ira, es una falta grave, es un pecado grave. Otro pecado contra la caridad, el escándalo. Un pecado grave contra la caridad, porque la caridad es el amor al prójimo, amor a Dios y amor al prójimo. Yo cuando estoy dando un pecado de escándalo, estoy quebrando ese amor al prójimo. Estoy dando un mal ejemplo. Entonces, un pecado grave contra la caridad, como diametralmente opuesta a beneficencia, al hacer el bien, a la obligación que nosotros tenemos de hacer el bien, y que consiste en decir o hacer algo menos recto, que le dé al prójimo ocasión de una ruina espiritual. Aquí lo hemos ilustrado con una piedra de molino. Nos acordamos lo que nuestro Jesucristo dice del escándalo, ¿no? Pero fíjense en la definición que hace el autor del libro donde lo hemos sacado, que consiste en decir o hacer algo menos recto. No es hacer algo malo. Yo tengo obligación de hacer una cosa buena, pero yo no la hago tan buena como debería. La otra persona se puede escandalizar. Y puede ser un pecado de escándalo, porque yo debería tender a más. Y la otra persona, yo la he escandalizado haciendo una cosa que debería haberlo hecho de una manera más perfecta. Como muchas veces nosotros pensamos que el escándalo no es un pecado gravísimo, es algo que yo he hecho mal y he dado un mal ejemplo a otras personas. ¿He dado un mal ejemplo? Sí, pero basta que haya hecho una cosa menos buena para ya poder escandalizar. No he practicado la virtud a la cual yo estaba llamado.
por mi estado de vida, por mi vocación, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante, ¿no? Un padre de familia, una madre de familia, cualquier persona que está llamado a dar un buen ejemplo, a corregir bien, a decir siempre la verdad, uno puede pecar de escándalo con los hijos al no hacer lo que debería haber hecho. Muchas veces uno ve el escándalo, no como hoy en día, pues escándalo de sacerdotes, abusos, cosas de esas, mil cosas, ¿no? No, uno puede pecar de escándalo con no dar aquello que tiene que dar. Es impresionante, es muy seria. Las virtudes teologales, y especialmente la caridad, uno tiene que cuidarla muchísimo. Crecimiento, ¿cómo se crece en la caridad? Vamos terminando. No tiene límites de crecimiento. La caridad es infinita, porque la caridad es amor a Dios. Dios es infinito, por lo tanto, siempre nosotros vamos a poder estar creciendo en la caridad. No tiene límites. Crecer en la perfección y hacer las cosas con perfección. Nosotros tenemos que crecer siempre en ese deseo de perfección. El que no tiene todos los días el propósito, la determinación de hacer las cosas mejor, o entre dos cosas, yo elegir siempre lo más perfecto, no está siendo fiel a la caridad, no está creciendo en la caridad, no está creciendo en el amor a Dios. Amar en primer lugar a Dios, que es fuente de la bienaventuranza. A continuación, ¿a quién hay que amar? A nuestra propia alma, que participa directamente de ella. En tercer lugar, ¿a quién hay que amar? A nuestro prójimo, compañero de nuestra bienaventuranza. Y finalmente, nuestro cuerpo y aún las mismas cosas, seres irracionales en cuanto ordenadas al amor y gloria de Dios. Ese tiene que ser nuestro itinerario en el amor, en la caridad. Nosotros conocemos la carta de San Pablo, los Corintios. La caridad, ¿cómo es? Es paciente, es benigna, no es envidiosa. Uno escucha esto y uno le parece una música, ¿no? Uno escucha esto y se queda todo tranquilo, todo en paz, así, ¿no? No es jactanciosa, no se hincha, no es descortés, no busca el propio interés, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad. Y uno escucha todo esto y siempre, qué bonito. Uno como que respira hondo y dice, así me gusta que me traten a mí. En el fondo es eso, uno se queda contento porque en el fondo dice, así me tienen que tratar a mí, así mi esposo me tiene que tratar a mí, así mi esposa me tiene que tratar, o mis hijos me tienen que tratar así. No, así tenemos que tratar nosotros al resto. Eso es para que nos lo apliquemos nosotros, cada uno de nosotros. Y ahí sí que respiraremos y que diremos, qué bien, estoy practicando la caridad. Es bueno tener esta oración, ¿no? Leerla, una lectura que ayuda muchísimo, ¿no? Si la va leyendo con tranquilidad, con sosiego, ¿no? A veces pararse simplemente, la caridad es paciente. Hoy voy a meditar sobre esto. La caridad es paciente. 5 minutitos. Yo soy paciente y mi caridad es paciente. O es benigna. Yo busco hacer el bien. No se hincha. Entonces yo cuando hago el bien, se hincha. Entonces uno tiene que analizarse. Don del Espíritu Santo para la caridad. Piedad. Sabiduría. Fortaleza. No vale decir todos. Uno lo ha dicho. Esta es Nuestra Señora, que tiene la advocación sede sapiense, trono de la sabiduría. El don, que usted lo ha dicho, ¿no? La sabiduría. Diríase que los santos, lo hemos resumido mucho evidentemente, diríase que los santos han perdido por completo el instinto de lo humano y que han sido sustituido ese instinto de lo humano por el instinto de lo divino, con que ven y enjuician todas las cosas. Todo lo ven desde las alturas, desde el punto de vista de Dios. Este es el don de la sabiduría. Y así es como nosotros tenemos que vivir. No desde nuestra óptica, desde nuestra visión, sino desde la visión de Dios, desde el amor de Dios. Porque ahí es donde vamos a encontrar la felicidad, ahí es donde las cosas van a funcionar, ahí es donde vamos a encontrar la paciencia, todo lo que decía San Pablo. Vamos a ser así, porque estamos viendo todo desde la perspectiva de Dios. Y los santos han actuado así, actúan así, actuarán así, y nosotros tenemos que actuar así también, porque tenemos ese deseo de santidad. No lo duden, todos nosotros estamos llamados a la santidad. Vamos a resumir con las dos últimas diapositivas. Entonces, la fe terminará, llegará un día en que se hará visión. Ya terminará, se hará visión.
La esperanza, aquello que estoy esperando, será posesión. Ya poseeremos aquello que estamos deseando. La caridad es infinita, permanecerá para siempre, porque viviremos del amor de Dios. Entonces, importante saber esto. Estas tres virtudes son llamadas teologales porque tienen a Dios, resumiendo un poquito para que nos quede claro, a Dios por objeto del modo inmediato. Por la fe nosotros adherimos a lo que Él reveló. Adherimos a lo que Él reveló y al propio Dios. Por la esperanza tendemos a Dios, apoyándonos en su socorro. Muy importante, no solo es esperar en las cosas de Dios, sino confiar, apoyarnos en su socorro. Quien no se apoya en la gracia de Dios no está teniendo la virtud de la esperanza, para llegar a poseerlo un día y verlo cara a cara. Por la caridad amamos a Dios sobrenaturalmente más que nosotros mismos y al prójimo como a nosotros mismos. Estas son sin duda las virtudes más elevadas, pues ellas nos hacen perfeccionar las otras virtudes morales, las cardinales también, que no alcanzan el fin último del hombre, pero sí los medios para llegar a este fin. Y con esto terminamos la charla y la próxima.